busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Vengo a ti, sin miedo y sin reservas. Cada fracaso has visto, Señor, yo tu amigo soy. Porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, cambias lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Nos permite estar y la presencia de Dios está aquí en medio nuestro. Glorificamos el nombre de Dios. Tú que estás allí en tu casa, dale gracias al Señor por este tiempo, porque el Señor es el que dispone los tiempos y Él es el que derrama de su virtud, derrama de su presencia. Por eso damos gracias al Espíritu Santo por estos tiempos de clamor, estos tiempos de oración, estos tiempos de súplica donde Él abre los cielos, se derrama su presencia nos llena, su presencia nos abriga. Tú que estás allí, clama al Señor y dale gracias, infinitas gracias al Dios Todopoderoso. Si estás en tu trabajo, estás allí en tu oficina, en tu carro, donde tú estés, allí donde tú estás laborando o en tu casa. Dale gracias al Señor porque Él está viendo allí cómo tú te unes, cómo tú paras lo tuyo. Sé que estás en tus labores y has parado lo tuyo allí. El Señor te está mirando porque Él mira a sus hijos, Él nos contempla y está viendo cómo nosotros
Paramos lo nuestro para empezar lo de Él, para entrar en el kairos de Él, para entrar en el tiempo de Él. Gracias, Señor, por esta casa santa que ha abierto sus puertas. Señor Dios mío, gracias por todo lo que estás haciendo, Señor, con esta familia santa. Señor, gracias, Dios mío, por las puertas que has abierto, Señor, las que, Señor Dios mío, eres tú, Padre, quien va adelante, Señor. Gracias, gracias, Señor Dios mío. Hoy bendecimos la cabeza de esta casa, Señor Dios mío, su esposa, Dios mío, su hija, Señor, porque tú estás aquí, Señor. Tú estás, Señor, en medio nuestro. Bendecimos la grandeza de tu nombre, Señor, y a todos los hermanos, Dios mío, que se han unido, Señor. Yo te ruego ahora, Señor, que esta palabra, Señor, que tú traes, fluya con tu poder, Señor. Fluya con tu sanidad, fluya con tu virtud, Señor. Tú eres nuestro Dios poderoso, Señor. Tú eres nuestro restaurador, tú eres nuestro sanador. ¿Cómo no correr a ti, Señor, y venir a ti, Señor? Tú eres quien renueva nuestras fuerzas, Señor. Eres tú quien da el aliento, las fuerzas nuevas, la sanidad para nuestras vidas, Señor. Por eso te ruego ahora, Espíritu Santo, que todo aquel, Señor, que esté padeciendo algún dolor o alguna enfermedad, Señor, todo aquel, toda aquella, Señor, de tus hijos, Padre, que estén, Señor, con un dolor, Señor Dios mío, en su cuerpo, Señor, padeciendo alguna enfermedad. Venga tu mano sanadora allí, Señor, tú sanes, Dios mío. Venga tu fuego allí, Señor, en el área afectada, Señor. Que la sanidad tuya corra en este momento, Señor. Dios mío, corra ahora por tu poder, Señor, tu poder sanador, Dios mío. Porque tú, Señor, estás haciendo, Dios mío, una obra poderosa en este tiempo, Señor. Para ti no hay límites, para ti no hay barreras, Señor. No hay ningún tipo de barrera, Señor. Tú eres Dios todopoderoso. Toca las vidas, Señor. Todo lo que esté afectando, Señor, Dios mío, cualquier órgano en el cuerpo, Señor, sea sanado por tu poder. Sea sanado por tu poder. En el nombre poderoso de Jesús. Tu río corra allí, las aguas salutíferas corran, Señor. Tú eres nuestro Dios Rafa, el sanador de tu pueblo. Toda carga se vaya, todo aquel que esté oprimido. Toda casa que esté oprimida allí en el nombre poderoso de Jesús es libertada por el poder de Dios, libertada por el poder de Dios. Toda vida que esté allí oprimida, en el nombre poderoso de Jesús, que tenga opresión en su mente, que sienta opresión en su mente, allí en el nombre poderoso de Jesús. La libertad gloriosa del Espíritu Santo de Dios está allí en tu vida, está allí en tu mente, en tu mente. Hay sanidad, sanidad en el nombre poderoso de Jesús para tus hijos, para tu vida. Hay sanidad, sanidad para los hogares, sanidad, restauración para las vidas en el nombre poderoso de Jesús, porque el poder del Espíritu Santo te toca en este momento. El poder vivificador te toca ahora, toca tu mente. Se ordenan tus pensamientos, se va toda ansiedad de tu mente se va, toda preocupación se va, en el nombre poderoso de Jesús, por el poder de la sangre de Cristo. Todo aquel que necesite milagros financieros, provisión de Dios, en el nombre poderoso de Jesús se desata esa provisión espiritual y natural en el nombre poderoso de Jesús, porque Señor Dios mío, tu pueblo espera en ti, tu pueblo confía en ti, Señor. Dios mío, Padre, tú estás llenando las vasijas, Señor, tú estás fortaleciendo la fe de tu pueblo, Señor, en este tiempo, Dios mío, donde necesitamos, Señor, ser fortalecidos, ser avivados, Señor. Se está avivando la fe de tu pueblo, Señor, tú la avivas.
Tú avivas la fe de tu pueblo, Señor, la fe de tu pueblo, la fortaleces, Señor. Hay milagros financieros, Señor, provisión de Dios, provisión para tu pueblo del norte, del sur, del este, del oeste. Hay provisión de Dios para las familias, provisión espiritual para los hijos, protección para las casas, cobertura de Dios, ángeles de Dios que descienden en misiones especiales, cobertura a los hijos en el nombre poderoso de Jesús, cobertura a las casas. Señor Dios mío, estamos en tiempos malos, tiempos difíciles. Señor Dios mío, tu pueblo se une a ti, Señor, se humilla delante de tu presencia, a clamarte, Señor, y a recibir de ti la fortaleza. Gracias, Señor, porque tú estás en medio nuestro, aleluya. Y continuamos la palabra de Dios en Hebreos 11. En Hebreos 11 vamos en el versículo 23. Aquellos que están iniciando pueden encontrar los audios. Allí están las audioprédicas, las pueden encontrar en el canal de YouTube, las pueden encontrar y pueden mirar la serie de fe en tiempos difíciles. Esta serie llevamos por el sexto y el Señor nos ha dado esta oportunidad para que estemos unidos allí recibiendo su palabra, porque son oportunidades de Dios, oportunidades que Él nos da para poder recibir de Él las fuerzas nuevas, el aliento nuevo y fortalecer la fe en este tiempo tan necesario. Hebreos 11, el versículo 23, dice allí: fue por la fe que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses. Vieron que Dios le había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Vemos cómo por la fe nosotros tenemos que actuar y guardar a nuestros hijos en este tiempo. En este tiempo Dios te ha dado hijos a ti, espirituales y naturales. Dios nos ha dado hijos y hay que guardarlos por medio del clamor, de la oración, permanecer clamando y de humillación delante aún de nuestros hijos, que ellos puedan ver esa entrega de nosotros, cómo nos entregamos completamente al Señor, cómo oramos, cómo le somos un testimonio de vida, no tanto de palabras ni de obligación, sino de vida, que seamos ese testimonio de vida para ellos con ejemplo. Y ellos se van dando cuenta y van creciendo. Entonces aquí en este tiempo se había levantado, en el tiempo de Moisés. ¿Qué pasó? Dios guardó el propósito, porque el Señor siempre guarda el propósito. Y guarda, aún el Señor ha guardado la palabra, ha guardado Israel, ha guardado la Biblia, el Señor la ha guardado. Muchos dicen, no, es que la palabra le han metido la mano tantos hombres y dicen y hablan. Pero sabes una cosa, Dios siempre guarda lo suyo, siempre guarda lo suyo. Y esa es la fe, esa es la fe. Muchas personas hablan de su vano razonamiento y de su mente y del humanismo y de la rebeldía que tienen en el corazón y dicen, no, la Biblia que fue escrita por tantos hombres y tantos hombres la tradujeron. No, el Señor siempre guarda lo suyo. Él se encarga de guardar aún, mira, al pueblo de Israel, tan pequeño y tan guardado por Dios. Y es un pueblo pequeño, que es como el departamento de Cundinamarca, si es ese país de pequeño. Y ha estado rodeado de los enemigos más terribles, pero Dios siempre lo ha guardado. Entonces nosotros tenemos que ver que Dios guarda el propósito. Aquí en este tiempo se levantó, porque siempre va a haber oposición ¿a qué? Al propósito. Siempre se va a levantar. Cuando hay un embarazo difícil, cuando hay una lucha, cuando vemos que hay un embarazo y empieza la guerra contra ese vientre, un ataque, porque viene ¿qué? Un propósito. Hay un propósito allí, definido por Dios. Hay propósitos de Dios.
Entonces Dios guarda lo suyo. Aquí el Señor guardó a Moisés. ¿Por qué? Por la fe de sus padres, dice allí. Por la fe de sus padres cuando él nació. Señor nos dio también una predicación sobre Jocabed como una mujer entendida, la madre de Moisés llamada Jocabed, como ella guardó el propósito. Dios en este tiempo va a levantar allí hombres y mujeres que guarden el propósito, que sepan valorar lo que Dios valora, apartar los tiempos con Dios. Mira, hay mucho ataque de entretenimiento, mucho ataque de disolución que te lleva a ti, opresiones espirituales, opresiones que van a venir a ti a sacarte, que van a venir a robarte la fe, a tratar de robarte la fe. El enemigo siempre va a intentar que saquearte, porque él es un ladrón. ¿Y qué es lo más precioso que tú tienes? ¿Tú crees que lo más precioso son tus bienes? No. Lo más precioso que tú tienes es la fe en el Señor Jesucristo allí. Es el oro, dice que es más preciosa que el oro. Entonces eso es la fe, es lo más hermoso allí que tú tienes, valioso, donde tú no puedes permitir que nada te robe la fe, que te ponga en duda. Porque hay cosas que van a venir a hacerte dudar, a sacarte de la fe. Situaciones. Y el enemigo va a intentar, por de cualquier manera, hacerte dudar, hacer que tú no creas, que tú te salgas allí de la fe que tú estás allí edificando y construyendo en Cristo. Cada vez más tú la vas edificando más, la vas sosteniendo en el Señor y se va fortaleciendo como un árbol frondoso, va creciendo. A medida de que tú empieces a abrir tu corazón más y más al Señor. Y se va a mostrar en hechos verdaderos, de pasos que tú vas dando en esa fe. Entonces vemos aquí en el 23 que por la fe cuando nació Moisés, lo escondieron sus padres a una costa de su propia vida. A una costa. Sé que tú conoces al Señor y has vivido y lo has visto actuar en tu vida. Y los que no lo hayan visto actuar, lo van a ver actuar. Lo van a ver como el Señor actúa y se les va a quitar un velo de sus ojos para que vean que no es suerte, que no es tu inteligencia, que no es tu fuerza, que no es tu poder, que no es tu sabiduría, sino es Dios el que está allí abriéndote camino, que Él es el que te guardó de esa enfermedad, que Él es el que te ha protegido, que hasta este día te ha sustentado, que te ha dado la capacidad de estudiar, de tener de repente cosas naturales, bienes naturales, pero ha sido Dios el que te ha sustentado, que te ha guardado y ha guardado tu casa, porque Él quiere que nosotros le reconozcamos y hallemos ese valor de lo que Él es para nosotros verdaderamente, ese valor. Pues aquí estos padres tuvieron discernimiento y vieron que su hijo no era común, no era como los demás, y lo guardaron porque había sido dado un edicto. Satanás siempre levanta edictos de muerte contra los propósitos, contra hombres ungidos. Siempre se levantan edictos de muerte. Por eso hay que levantarse como iglesia, a clamar, como esa Esther que clama y se levanta. ¿Para qué? Para derrocar, para derribar todo edicto de muerte, todo edicto que se haya levantado contra tu casa, contra el matrimonio, contra tus finanzas, contra muchas cosas que se levantan, actas de decretos. Hay que cerrar puertas espirituales, cerrar puertas que se abren en la desobediencia, en la rebeldía, en momentos donde nos rebelamos, en momentos donde decidimos lo nuestro. Entonces se levantan aquellas actas de decreto donde el demonio empieza a pedir allí y a decir: entrégueme esto, entrégueme, mire, ella está haciendo esto o él está haciendo esto, me está abriendo esta puerta. Y por ahí puedo entrar. Entrégueme un hijo. Entrégueme. Empieza a pedir.
porque se levantan actas de decreto cuando abrimos puertas espirituales. Por eso hay que pedirle al Espíritu Santo siempre: muéstrame qué puertas espirituales tengo abiertas para poderlas, ¿qué? Cerrar. Si las abrí en algún momento, Señor, en un momento donde me obstiné, en un momento donde me rebelé de pronto, en algún momento yo pude haber hecho eso, y se levantaron estas puertas, espirituales, se abrieron allí, y entran los demonios a saquear, a robar. Pero cuando nosotros nos volvemos a Dios, cuando nosotros nos arrepentimos y volvemos nuestro rostro al Señor y decimos: Señor, me humillo de todo corazón, me doblo delante de ti, Señor. Me arrepiento, Dios. Empezamos a cerrar esas puertas espirituales y empiezan a cerrarse. Y empezamos a entrar otra vez y a alinearnos con Dios, alinearnos en lo que el Señor quiere, en la obediencia de Dios, en lo que el Señor quiere que nosotros caminemos. Aquí estos padres entendieron y tuvieron el discernimiento que su hijo venía con un propósito. Dios le mostró, le reveló, y ellos no temieron, aun a costa de su propia vida, el guardar a Moisés. Y eso es fe. Eso es fe. Ellos se levantaron por Moisés. Se levantaron allí. Fe es que esa mujer haya hecho aquella canastica y la haya allí arreglado y la haya calafateado allí, la haya llenado de arcilla, la haya cubierto y la haya enviado al río Nilo, al río donde están los cocodrilos más grandes, más inmensos. Y si en este tiempo son grandes, en ese tiempo eran peor de grandes. Y lo envió. Fe es saber que Dios lo iba a guardar en medio de todos los cocodrilos que pudieran estar allí en ese río. Fe es saber que sobre esa vida había un propósito y lo guardaron allí 3 meses, 3 tipos de pacto. Lo guardaron allí. Dios, ¿qué te está diciendo a ti? Está el Señor diciéndote a ti algo que por medio de fe tú hagas. Haz esto, porque yo miro tu fe, yo miro la fe con que tú lo haces, con que tú haces. Yo miro lo que tú estás haciendo. Ora, clámame con fe, porque yo lo voy a hacer. Ora con fe, cree, descansa en mí, porque yo lo voy a hacer. El Señor, mira, hay muchos testimonios, y sé que tú has visto cuántas oraciones de una madre han subido delante de la presencia de Dios por sus hijos. Sé que tú has visto también el testimonio de Pablo Olivares, de este varón que creció como un hombre de Dios y fue llevado a la iglesia, todos sus padres, pero después se rebeló y salió al mundo, y él cayó en una banda muy terrible de satanistas. Pero como la madre, él siempre la veía orando por él. Ella no se levantaba a pelear con él, sino a orar por él. Era entendida, era sabia, porque no es con nuestra fuerza. Hay un esposo difícil, una situación difícil, algo que tú estás viviendo difícil. No lo pelees en tus fuerzas. No lo pelees allí con armas carnales. No, levántate en el poder de Dios. Dios nos ha dado armas espirituales. No podemos ponernos boca a boca allí, traer contienda a nuestra casa y que se llene de contienda la casa, porque eso es lo que quiere el enemigo. Que tú pierdas la fe, que tú mires con los ojos naturales y veas allí un hijo rebelde. Ya lo veía pintado, lo veía rockero, lo veía allí transfigurado, completamente transfigurado, cayó en las drogas, todo aquello, lo que puede traer ese mundo. Se fue con bandas allí al mundo completamente. Pero llegó el momento donde las oraciones
que ella había levantado delante de Dios fueron contestadas. Como hay oraciones que tú has levantado con fe delante del trono de Dios, y esas oraciones tienen respuesta. Y vienen respuestas de Dios para tu vida, vienen respuestas de Dios para tu casa, para tu familia. Hay respuestas de Dios porque tú has creído, porque has orado con fe, porque le has creído al Señor. Pero Él quiere llevarte, iglesia de Cristo, que está en las naciones de la tierra. Él quiere llevarte más allá, más allá a una fe mayor, a una dimensión de fe que aún tú no conoces, una dimensión de fe mayor, donde se mueven los ríos de Dios mayormente. Recordemos Ezequiel, esas aguas salutíferas que empezaban solamente allí hasta los tobillos. Todo va por niveles, siempre vamos por niveles, siempre. Hay niveles, niveles espirituales, y lo vemos allí. Y tú tienes que revisarte y ver en qué nivel espiritual tú vas. Y ser sabios y mirar y no tener mayor concepto de nosotros, no tenerlo, mayor concepto del que no es, sino ubicarnos bien. ¿En dónde vamos? ¿Vamos en los tobillos, allí río adentro? ¿O vamos en las rodillas? ¿O vamos a los lomos? ¿O vamos a nado aún con nuestras fuerzas? ¿O ya nos estamos dejando llevar por el río? Todavía hay oposición. No, conmigo no cuenten. No, ay no. Primero lo mío. No, es que mire, no. Compromiso sí, pero no tanto. ¿En dónde vas? Yo como que me meto, pero tan solamente me mojo los deditos y ya ahí. Pero Señor, esto no me lo pidas. Esto no te lo puedo entregar porque es que me gusta tanto, lo anhelo tanto o me complazco tanto en ello. Debemos revisarnos. ¿Hasta dónde el río nos lleva? Si nos está llevando o todavía tenemos fuerzas y apenas estamos entrando en el río de Dios. Porque hay dimensiones donde el Señor nos quiere llevar. Si aún la duda todavía te hace pasar noches en vela allí, todavía en duda de dónde voy a sacar esto, qué voy a hacer con esto, y todavía la ansiedad en tu vida, la ansiedad allí que te gobierna, y puede hacer que tú aparentes y tu cara bien y normal y como que nada pasara y todo, pero no. Hay situaciones dentro del corazón internas que están mostrando allí, en tu interior. Por fuera podemos mostrar que todo está bien, pero interiormente el corazón delante de Dios. Recordemos el libro de Daniel. ¿Quién es el que sopesa los corazones y los pone en balanza? Es el Señor. A Él no lo podemos engañar. Y por eso no hay un avance, por eso nos estancamos. Si hay algo, mis amados hermanos, que nos estanca es la incredulidad. Si hay algo que nos estanca es la duda. Tenemos que descansar en el Señor, laborar ciertamente, diligentemente, pero que nuestro corazón esté confiado en Él. Esté confiado en Él. Pues esta mujer aquí estaba confiada en Él, armando su canastica, metiendo su hijo allí y confiada en Él. Confiada en Él porque lo abandonó allí en ese río caudaloso. Allí lo dejó allí, sabiendo que era el Señor el que lo iba a cuidar. Dice que no era un hijo normal, que era fuera del común. Vio la gracia de Dios. Tú has visto la gracia de Dios en tu vida, en tus hijos, en tu casa. Has visto el cuidado de Dios. Que el Señor te abra los ojos y puedas ser agradecido, agradecida. Y puedas ver la gracia de Dios con tus hijos, con tu casa.
que puedas valorar y que puedas reconocer, que puedas ver y que puedas levantarte en fe, aclamar y decir: Señor, mira, Padre, aquí hay propósito. Yo te pido que guardes el propósito. Que Dios nos lleve a amar el propósito, a cuidar el propósito, a ser guardadores del propósito, porque aquí hubo unos padres que escondieron un hijo, que lo guardaron. Hubo unos padres que se levantaron contra todo edicto de muerte. Hubo alguien que Dios puso primero, porque Dios siempre levanta primero a alguien para levantar lo postrero. Siempre hay un inicio, siempre hay un fundamento, mis amados hermanos. Yo recuerdo a un padre que oraba todo el tiempo. Y hay momentos cuando siento desfallecer, porque todos, no hay ninguno en esta tierra que no sienta desfallecer. Jeremías sintió desfallecer. Elías se escondió en una cueva. Hay momentos donde veo y hablo con mi esposo y le digo: ¿habrá alguien con un corazón que ame a Dios y que deje las cosas por Dios? Y me duele mi corazón. Y le digo al Señor: levanta gente que te ame, gente que te crea a Dios, gente que te sirva, que no le importe dejar nada por amarte, por servirte. Habrá alguien en esta tierra, Señor, que te ame sin importar nada, que no busque lo suyo, que no salga corriendo y deje tirado lo tuyo, Señor, sino que te ame. Y recuerdo a mi padre arrodillado orando. Cuántas veces cuando tenía luchas y él me decía: María Cristina, usted tiene que ser una mujer de fe. Usted tiene que creerle a Dios. Créale a Dios, créale a Dios. Cuando tuve una lucha con mi hijo, que teníamos que operarlo a los 5 años, que él no podía hablar, no podía hablar. Tuvo una deficiencia en su boca y era algo que solamente Dios descubrió y puso unos médicos para hacerlo, porque Dios usa a los médicos, mis amados hermanos. Dios usa a los médicos, Dios los usa, Dios usa la medicina, usa el que Él quiera usarlo, usa el Señor. Y mi hijo Emanuel a los 5 años no podía hablar, él no hablaba. Y el Señor usó unos médicos, cirujanos plásticos, y le reconstruyeron algo que él tenía, los músculos separados del paladar. Y cuando esto pasa y suceden cosas muy tremendas, porque en medio de esta situación, de esta cirugía, parece que tiene un soplo en el corazón por un médico que lo descubrió, que tenía un soplo, y era un médico cubano él, y descubrió que tenía un soplo. Y dijeron: no, este niño no se puede operar. Yo salí desconsolada a llorar a un parque. Yo no salí a llorar, a llorar. Yo decía: Dios mío, ahora aparece este soplo, ya no lo pueden operar. Y en ese preciso momento me llama mi padre y me dice: María Cristina, ¿cómo le fue al niño? Yo le dije: no, tiene un soplo, no lo pueden operar. Dijo: no, no recibas eso, no lo recibas. Yo: pero ¿cómo? Mañana es la cirugía, ¿cómo tengo que llevar este papel del cardiólogo pediatra? Me dice: no lo recibas, no recibas eso. Yo te he enseñado, ¿qué te he enseñado, María Cristina? Que seas una mujer de fe. Tú tienes que creer al Dios Todopoderoso que te sanó cuando eras niña. Tú tienes que creer. Dios hizo ese milagro en tu vida. Yo lo vi hacerlo. Dios te sanó. Dios te puso unos riñones nuevos porque te ibas a morir. Dios te sanó. Yo creo al Dios de milagros. Ve sin ese papel, rompe ese papel y ve sin ese papel. Yo: pero Dios mío, mi papá, yo en mi mente pensaba: mi papá está loco, ¿cómo así? Que voy a romper esto, ¿cómo me van a operar el niño sin este veredicto para que el anestesiólogo
pueda hacer esto. Pero creí, y esa voz de mi Padre venía al Espíritu Santo por medio de él hablándome allí, dándome la fe necesaria. Dios va a usar vidas con fe para hablarte, vidas con fe para fortalecerte, vidas con fe, y también quiere llenar a ti de fe en este tiempo donde la fe escasea, para que tú creas que Dios va delante de ti, que Dios es el sustento, que Él es el protector, que Él es el cuidador, que Él es el que te fortalece, que Él es el que alienta tu vida, para que tú le creas al Señor, para que te pares y le creas a Dios, para que sepas que Él va delante de ti, que Él no te ha dejado y no te va a dejar el Señor. Y así me fui para la cirugía, como dijo mi padre, me fui al otro día, rompí el papel y me fui. Cuando llegué allá, estaban esperando en la clínica Chayo de aquí de Bogotá, estaban en una clínica cardiológica, fui allá y llevé el niño, estaba la cirugía, habían varios cirujanos plásticos y era el primero que iban a operar de aquella campaña que estaban haciendo, venían cirujanos de todos los países. Entró el niño y me pidió, bueno, la carpeta con los papeles, y yo orando a Dios, yo, Señor, tú me dijiste, si él va para la cirugía y él no tiene ningún soplo. Y yo con mis conocimientos médicos que tengo, entonces sabía que si él tenía ese soplo, apenas tocara la anestesia, quedaría muerto allí, porque la anestesia y un soplo en el corazón no resistiría. Pero tenía que creerlo, y empecé a ejercitar mi fe allí, fortalecida en Dios. Y en ese momento, cuando él me piden el papel y el examen del cardiólogo, le dije, ese examen no lo tengo. Ay, ¿cómo así, mamá? Mira, ya va para la cirugía. Entonces llegó el cirujano que le tocaba entrar, y me dice, muestra el papel. Y dijo, no, vamos a llamar acá a la cardióloga del piso, la de pediatría, y lo vamos a hacer. Llamaron a la cardióloga y miraron su corazón. Dijo, no, él está perfecto, que entre para cirugía. No, yo sentía, pero aún así mi fe era atacada, porque yo decía, esta señora tan joven, el otro señor era un anciano, esta muchacha era una muchacha como de unos 30 años, tan joven, y ahora de pronto no escucho el soplo, de pronto es muy primípara, no, todas esas cosas venían a mi mente. Pero esa lucha, siempre va a haber lucha en tu fe. Pero Dios se va a glorificar si tú le crees al Señor. Tu fe va a ser fortalecida, va a ser fortalecida allí cuando tú le crees al Señor, cuando tú le crees. Y allí lo entraron a la cirugía y todos contentos, se tomaron fotos con el niño porque él era el emblema de Manuel, y lo habían puesto ahí en una valla publicitaria, todo eso. Entonces lo entraron allá y él se despidió de mí, yo lo veía ahí con su batica y me abrazó, y yo lloraba, lloraba, yo callada solamente por dentro. ¿Tú crees que esta madre Jocabed, ver su bebé, arroparlo, verlo partir en esa canastica, saber que será un desprendimiento lo que sentía esta mujer, pero le creyó a Dios, que Dios iba a guardar a Moisés, lo iba a guardar? Dios lo iba a guardar porque era un varón de propósito. Era un varón de propósito, un varón que él había escogido con propósito. Había levantado el Señor y lo había enviado con propósito ahí en ese vientre de aquella mujer. El Señor lo guardó, pues mi hijo salió perfecto de esa cirugía, tanto que no necesitó ni ningún tipo de tratamiento, fonoaudiología, nada. Él salió y de una vez salió perfecto. Toda la situación fue, y glorificaba el nombre de Dios porque fue excelente todo. Y mi padre me llamaba y me decía, ¿te das cuenta? Tienes que creerle a Dios, tienes que fortalecerte en Dios y tener esa fe. Créele al Señor, cree, cree.
Y es así, tú debes que creerle al Señor. Siempre el Señor va a levantar ese fundamento. Recuerda que tú eres fundamento en tu casa para los tuyos y tus generaciones. Como tú estás clamando, clama con fe, estás levantando un testimonio de fe, no solamente en lo natural, sino un testimonio espiritual se está levantando delante de testigos espirituales. Los movimientos que hizo Abraham allí con Isaac no solamente fueron movimientos naturales, fueron espirituales que estaban trazando a generaciones, abriéndole el camino a generaciones. Tu fe es fundamento para muchos allí. Estás trazando generaciones de fe, se van a levantar allí de tus lomos, de tus hijos. Van a levantar generaciones de fe que le creen al Señor, que aman lo de Dios, que temen a Dios, que le aman, que le aman. Un testimonio de vida porque mi hijo habla perfectamente, perfectamente. Hay obstáculos que tenemos que sobrepasar y ser diligentes en hacerlo. Ser diligentes en sobrepasar todo obstáculo, en todo lo que se levante, cualquier cosa que se levante contra lo tuyo, contra el propósito. Ser guardadores de la fe, guardadores del propósito. Aquí como Jocabed fue guardadora del propósito, no tuvo temor en desobedecer aquella orden pagana, aquella orden. Muchas leyes se van a levantar y cuando haya persecución vas a tener la fe de correr a congregarte y reunirte si hay oposición. Si se levantan leyes y situaciones cada vez más que van a venir persecución contra la iglesia, contra muchas cosas. Debes de tener la fe de predicar el evangelio aún. Debes de tener la fe de tener un testimonio de vida, de nombrar a Cristo, de predicar a Cristo, de no negarlo. Debes de tener la fe de mantenerte allí, llueva, truene o relampaguee. Tener esa fe firme, esa fe. Dice ahí el 24, fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, mira el fundamento. ¿Quién empezó? Los padres. Mira, aquí está claro, claro está. El fundamento lo pusieron los padres allí. Tú estás poniendo un fundamento en tus hijos, lo estás poniendo. Guardaron el propósito. Dice que cuando ya adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Por un tiempo estuvo en Egipto. Por un tiempo estuvo en las universidades egipcias, por un tiempo estuvo allí. Pero él rehusó después porque el propósito lo llamaba, lo llamaba. Dios se va a encargar de ordenar todo en tu casa, de ordenar todo en tu familia, de ordenar todo en tus hijos, en los hogares de tus hijos. El propósito de Dios va a vencer, el propósito de Dios va a ordenar todo. El propósito de Dios va a ejercer allí. ¿Por qué? Porque se levantaron unos primero. Si tú como esposa te levantas en tu casa, te levantas a clamar por tu esposo, si lo ves débil, si lo ves que está decaído, si ves que aún no profesa la palabra como debe profesar el conocimiento del evangelio, la luz de Cristo no ha alumbrado completamente en él, allí, porque hay oscuridad y tinieblas aún, hay vendas o hay heridas desde su infancia, cosas que están allí, que lo han dejado en cárceles. Debes de levantarte como una mujer entendida, o el varón viceversa, levantarse como un varón entendido y clamar y orar y poner ese fundamento de fe.
Porque con uno que se levante en la casa, Dios va a trabajar en toda la familia. Dios va a levantar en toda la familia. Recuerdo cuando el Señor empezó a recoger a toda mi familia. Señor, fui la primera que el Señor me llamó y me dio la promesa. Me dijo, uno a uno llegará, uno a uno. Y aún el que esté más duro y la que sea más soberbia y más altiva, la voy a quebrantar. La voy a traer de rodillas, humillada. Y así fue, así fue. El Señor lo hizo porque Él hace su obra. ¿Y qué está haciendo el Señor? Levantando generaciones. Y mi corazón se llena de gozo y de gratitud delante de la presencia de Dios. Cuando escucho a mis sobrinos predicar la palabra, cuando veo a mis hijos también allí adorar al Señor, cuando veo aún al Señor allí hacer en mi familia, en mis hermanos allí, en mis cuñadas, veo la obra de Dios, veo el poder de Dios, la manifestación gloriosa de Dios. Cómo el Señor hace, cómo el Señor extiende su benéfica mano para ordenar todo, y aún los que están desalineados, Dios los va a ir alineando, los va a ir ordenando, los va a ir introduciendo, porque hay un linaje, hubo un fundamento que puso mi padre, un fundamento en medio de sus debilidades, en medio de sus carencias, en medio de todo lo que él sufrió aún allí con su propia carne, sus luchas, pero en su corazón lo doblaba delante de Dios, lo humillaba delante de Dios. Y el día que él fue a partir allí, delante de esos médicos, él se arrodilló delante de toda esa junta médica, él no le importó, él se arrodilló allí delante de todos y dobló sus rodillas delante de Dios. Y mi hermana que estaba allí se arrodilló junto con él en el piso, delante de todos los médicos. Se arrodilló y entregó su vida y sus generaciones las entregó todas sus generaciones al Señor y partió con Dios en el 2012. Pero dejó un legado, mis amados hermanos. Como tú estás dejando un legado, tu padre, tú que estás allí, tú estás dejando un legado a tus hijos. No mires lo que has vivido. No mires cuánto el enemigo ha intentado destruirte o cuánto has tenido que sufrir. Suelta todo aquello que pueda ser tropiezo para tu vida. Tu madre que estás allí, entiende que el Señor te ha llamado, entiende lo que Dios te ha puesto a hacer, entiende que el Señor te ha llamado para que tú levantes allí un fundamento de fe firme en la roca que es Cristo. Porque aquí habla ya de un Moisés adulto, de un Moisés que empezó a dar frutos de vida. Tú de repente puedes ver un hijo allí, como fue Pablo Olivares allí, metido que en la droga, en todo, pero le llegó el día donde ya él vio la muerte allí al frente, que lo iban a matar. ¿Y qué sucedió? Tú puedes buscar ese testimonio de Pablo Olivares y verlo, y ver cómo esa madre oraba por él todos los días metida en su cuarto. Ella no peleaba con él, ella oraba, intercedía por él. Y cómo allí en ese momento de la muerte, en otro país donde él estaba ya en una gira, donde él estaba cantando en una banda de música metálica, y estando allá lo fueron a matar, lo encañonaron a él. Ahí él volvió sus ojos a Dios, y la muerte no lo pudo tocar en ese momento, porque había un propósito de vida sobre ese varón. Había un propósito. Él era un Moisés, un elegido de Dios. Tú estás ahí en tu casa y hay un Moisés en tu familia. Tienes hijos, hay un Moisés, hay un esposo tuyo. Hay hombres, hay mujeres de Dios, aún que se están gestando en el vientre. Hay propósitos que se están gestando en los vientres. Y hay que levantarnos por ello, hay que levantarnos en el nombre poderoso de Jesús.
Despertar en el clamor, en la súplica, con fe creyendo. Peleando esta batalla con armas espirituales, mis amados hermanos. Porque hay ataques espirituales contra el propósito de Dios. Hay ataques para hacerte bajar los brazos, para hacerte desistir, para hacer que tú te canses, para hacer que tú te salgas de donde te tienes que salir allí, porque el enemigo no quiere verte allí, parado en la brecha, no. Viene desánimo a tu vida, viene de un lado, de otro, te bombardean de un lado, de otro. Pero tú tienes que levantarte como un hombre, como una mujer de fe, creyendo al Dios omnipotente que te ha llamado, al Dios que te ha dado vida, al Dios que te ha dado nombre, al Dios todopoderoso que te ha llevado allí a esta nación donde tú estás, allí donde tú estás, donde Dios te ha puesto, allí milita, allí clama, allí permanece. Puede ser que en lo natural tú no estés viendo nada, puede ser que en lo natural pareciese que nada se moviese, pero en lo espiritual se están moviendo situaciones y Dios ha dado orden. Ahora viene la respuesta a manifestarse en lo natural y se va a manifestar en lo natural y siento el poder de Dios, donde te estás fortaleciendo en la fe, donde el Espíritu Santo de Dios te está fortaleciendo en la fe, te está llenando el Señor de fe y el Señor quiere que tú le creas, que tú saques de tu mente, de tu corazón toda duda, que tú saques todo rechazo, toda apatía, todo lo que hasta este día te ha dejado en la esterilidad, en el estancamiento, en el nombre poderoso de Jesús, y avances en el poder de Dios, en el llamado de Dios, en lo que Dios tiene para tu vida, para tu casa. Entiéndelo, varón, mujer de Dios, tus hijos son señal de Dios, tus hijos, desde el mayor hasta el menor, Dios sabe lo que está haciendo y lo que hace. Oh, el Señor Dios Todopoderoso que te ama, que te escucha, porque Dios te escucha, Dios te oye, Dios te ha puesto a clamar porque Él te escucha, porque Él te oye, el Señor te oye y Él está atento a la voz de su pueblo, atento al que clama, atento al que se humilla, y hay propósitos que deben de ser guardados, dice el Señor. Hay propósitos que se están gestando aún y otros están creciendo en medio de ustedes, dice el Señor. Hay propósitos santos, guarden mi propósito, cuiden mi propósito, atesoren mi propósito, dice el Señor. Atesórenlo, cuídenlo, dice el Señor. Créanme a mí, créanme que yo estoy en medio de ustedes, Te he puesto a cuidar propósitos, te he puesto a gestar propósitos. Te he dado un vientre fértil, iglesia, un vientre fértil. Oh, rebaray, kiaraya. Oh, te he dado un vientre fértil. No tienes esterilidad en tu vientre. Te he dado un vientre fértil. Cuida el propósito. Guarda el propósito. Oh, guarda lo que yo te he dado, guarda la corona que yo te he dado, para que ninguno otro la tome. No desprecies lo que yo te he dado, no desprecies el pan que yo te doy, no lo desprecies. Aliméntate con lo que da vida, dice el Señor. Hoy fortalezco tu fe, aliento tu fe. Rebaray se kirei kiaraya. Oh, rebaray de kiaraya. La presencia fortalecedora del Dios vivo y verdadero, del Dios grande y poderoso, al cual servimos, al Dios vivo y verdadero, que está levantando lo suyo, que está guardando lo suyo, que protege lo suyo. Oh, rebaray kiaraya. Gracias, Padre, porque tú estás en medio nuestro. Damos gracias al Señor por su palabra. Gracias, Señor, por este tiempo de palabra impartida, Señor. Yo te ruego que la selles en cada corazón, Señor. Que sigas llenando a tus hijos, tus hijas, Señor.
En el nombre poderoso de Jesús, Dios mío. Tú estás fortaleciendo tu pueblo, Señor, porque la palabra que saldrá por bocas será palabra de fe, ya no más palabra, ya no más, dice el Señor, porque hay altares donde la palabra que sale es palabra sin fe, palabra que se lleva al viento, pero la palabra mía permanece, dice el Señor, la palabra de fe, la palabra de autoridad, la palabra que viene. Oh, raíz profunda, es una semilla que cae, fructifica en el nombre poderoso de Jesús, aleluya. Amén y amén, gloria a Dios, gloria a Dios.